sufriendo sin la luz. Y también doy gracias a Dios que estamos viviendo el tiempo de que tenemos aire acondicionado, ¿verdad? Pienso en los tiempos antes cuando no tenían tal tecnología y cómo tenían que estar sufriendo en el calor y con todo, pero doy gracias a Dios de que tenemos tales cosas para ayudarnos y que tenemos una vida un poco más cómoda. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Ya terminamos nuestro estudio y serie de que habíamos hecho sobre el Sermón del Monte de nuestro Señor Jesucristo, de que nos tomó un año de ir ahí de capítulo 5 a terminar ahí el capítulo 7. Entonces ahora vamos a empezar una serie acerca de las parábolas de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hay algunas parábolas, a más de 40 por todas las escrituras, pero hay algunos en todos los evangelios, que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan, de que a veces hay unas parábolas que solo se encuentran en uno de los evangelios, y después hay unos de que se encuentra en cada uno. Esta parábola que vamos a estar viendo es la parábola del sembrador. Ahora, se encuentra en Marcos también, de que leímos eso en parte de nuestro tiempo de lectura bíblica. Y también se encuentra repetido en Lucas, también en Lucas capítulo 8. Y vamos a estar leyendo entre los versículos 1 al 9 de Mateo 13. Y después vamos a brincar al capítulo 18, porque aquí Mateo da más detallado acerca de qué significa esta parábola. Y fue uno de los primeros que dio nuestro Señor Jesucristo cuando Él estaba dando su enseñanza. Entonces voy a leer los versículos 1 al 9 y después de brincar al versículo 18 hasta el versículo 23. Y dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Versículo 18. Oíd pues vosotros la palabra del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ese es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, ese es que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues el venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, ese es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Vamos a orar. Padre celestial, oro, Padre, de que siempre me das la asistencia, me das la ayuda, Padre, porque de estar aquí en este escritorio, en este púlpito, es una cosa sagrada, Padre, es una cosa importante de dar el sentido
de dar el entendimiento de su palabra, porque esto es la manera en que entendemos de ti, esa es la manera que nosotros podemos saber más de ti. Todo tiene que involucrar alrededor de su palabra. Oramos, Padre, de que hoy en día podemos tener un corazón de que recibe su palabra. En su nombre oramos. Amén. Antes que vemos los particulares y los detalles de esta parábola, tenemos que entender aquí en Mateo 13 y también los otros partes, especialmente aquí en Mateo 13, estas parábolas tienen que ver con el reino de Dios. Porque cuando estamos viendo las otras parábolas, Jesús usa una frase que lo vemos en el versículo 24, que dice: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Entonces, esta semilla, estas parábolas que tenemos grupado aquí en Mateo 13 son conocidos como las parábolas del reino. Y vemos de que el propósito que Cristo habló acerca con parábolas que los usó, vimos en Mateo 4:13 que dijo: es para usted dado de conocer los misterios del reino. Aún lo vemos también en Mateo 13, versículo 11, que dice: respondiendo les dijo, porque a vosotros es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Entonces, para entender estas parábolas y muchas de las parábolas del que el Señor Jesucristo va a estar dando, tenemos que tener un entendimiento acerca del reino de Dios. Aún en Mateo, esa frase del reino de Dios se habla más de 30 veces. En el Evangelio de Mateo fue una parte bien prominente. Y aún Juan el Bautista, él empezó su ministerio de decir: ha venido el reino de Dios. Entonces tenemos que entender de este reino de Dios. Ahora, para un reino, obviamente tenemos que tener alguien que está sujeto, ¿verdad? Para tener un reino hay que haber un rey y después hay que tener gente debajo de ese rey. Y el rey obviamente es Dios, y los que son bajo de él son las personas que se han convertido. Y la Biblia dice que para tener esta conversión tenemos que venir como un niño. En Mateo 18, el versículo 3, dice: de cierto os digo que si no os volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Ahora, él está diciendo como un niño. Un niño siempre viene con una sinceridad. Una de las cosas de que el niño siempre te va a decir la verdad. De que hay veces de que yo recuerdo de que había muchas veces de que yo decía cosas y mis padres me querían arrancar el cuello porque dijeron: David, no, hay que tener un filtro, no puedes decir tal cosa. Aún justo que él sí siempre habla de esto y se ríe. Había un chico allá en Corrientes, en una de las iglesias que estamos ayudando allá, en la iglesia de hermano Raúl, y uno de los chicos, él vino a aquel sí una vez y dijo: ¿estás embarazada? ¿Estás esperando otro bebé? Y que él dijo: no, solamente soy gorda. Ahora la mamá estaba ahí a la vuelta como que no. Pero aquel sí siempre dice: ay, los niños siempre te van a dar la sinceridad, ¿verdad? De decir cómo es. Y eso es un aspecto que está diciendo: hay que venir con una sinceridad como tienen ahí los niños. Pero otra cosa que vemos acerca de este reino, el reino de Dios es un reino universal y también es un reino de que es invisible. De que el reino de Dios no es que podemos decir, ir a un mapa y poner fronteras a decir esto es el reino de Dios. Porque en Lucas capítulo 17, el versículo 21, vamos a empezar en el versículo 20,
que dice, preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y le dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo ahí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. De que es un reino de que está dentro aún de nosotros mismos. Y la cosa es que él dice de los misterios del reino. Ahora tienes que entender, cuando está hablando de misterio, está hablando Dios, Jesús, de algo que no había sido revelado en el Antiguo Testamento, pero ahora está siendo revelado en el Nuevo Testamento. Porque habla en Primera de Pedro de que los profetas antiguos, ellos estaban viendo de cómo es de que iba a venir este reino, y ellos estaban buscando en el Antiguo Testamento, pero no lo habían entendido. En Primera de Pedro, capítulo 1, los versículos 9 al 11, dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquinieron diligentemente e indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Entonces las profetas y otros no podrían averiguar pues qué son estos aspectos del reino de Dios, y aún los discípulos estaban confundidos porque antes que se fue a Cristo, dijeron, pues ¿cuándo va a venir su reino? Porque ellos pensaron de que Él iba a venir, de que Él iba a derrotar a Roma y de que Él iba a estar poniendo ahí un reino físico. Pero vemos de que con esto, con esta parábola, está mostrando las reacciones al Evangelio. Realmente muchos dicen que esta es el parábola del sembrador. Lo que realmente debe ser es el parábola de la tierra, porque está dando reacción de qué tipo de tierra es y qué está reaccionando. Ahora tenemos que ver los elementos de este aspecto de esta parábola. Vemos primeramente, ven conmigo en el versículo 19, de la semilla. Vemos que la semilla es la palabra, porque dice, cuando alguno oye la palabra del reino. Ahora, esta palabra del reino, como es de esta conversión de que vimos, ya de ser convertido, venir como un niño, es del Evangelio, y la semilla es cuando alguien va y reparte el Evangelio, y esa es la palabra de Dios. Ahora, vemos aquí de que la falla de estas cuatro reacciones no tenía con la semilla. La palabra de Dios dice nuestras veces en las Escrituras que es perfecta. Aún está asombroso de que muchos están aún diciendo de que tenemos preservadas las Escrituras. Yo estaba viendo esta semana un podcast de un hombre de que él tiene muchas preguntas, aún muchas dudas acerca de la Biblia, y él en ocasiones anteriores dijo, la Biblia es solamente unos cuentos. Y él tenía en su podcast un hombre que es un doctorado en idiomas antiguos, especialmente acerca de las Escrituras. Y él estaba hablando, pues mire, sabemos de que tenemos la Biblia hoy en día. Él dice, por ejemplo, cuando vemos las copias que tenemos del Antiguo Testamento, él dijo, la copia más antigua que teníamos antes del descubrimiento de los rollos del Mar Muerto en 1949 por ahí, hasta 1953, la copia más antigua que teníamos era del año 1400.
En el descubrimiento de esos rollos, tuvimos una copia que retrocedió en la más antigua de 1000 años. Y él dijo, y encontraron el libro de Isaías entero. Y él dijo, y de hacer la comparación, él dijo, estaban exactos. De transcurrir 1000 años y aún de hombres hacer copias de mano, él dijo, estaban exactos. Entonces, la palabra de Dios sabemos de que es perfecta. Y es la palabra de que es esta semilla. Ahora vemos de que la tierra es el corazón. Porque dice ahí, en el versículo 19, lo que fue sembrado en su corazón. Entonces, cuando tomamos aquí la palabra tiene que ser sembrado en su corazón, y Dios está aquí mostrando de que nuestro corazón es como una tierra, y dependiendo de qué fruto va a traer esta palabra, depende de nuestro corazón. Ahora vemos en otras partes de la verdad de esto, porque vemos en Romanos 10, Romanos capítulo 10, los versículos 9 al 10, que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, esta semilla, esta palabra, tiene que tomar efecto, tiene que ser sembrado en su corazón, y el efecto de esta semilla depende totalmente del escuchador y si va a dejar esa palabra ser implantada en su corazón. Entonces vemos de que la falta no fue en la semilla. La falta no está en la palabra, porque es la palabra que va a ser sembrado. Nadie puede decir es la semilla que está mal. Es que lo que es la diferencia es la condición de su corazón. Y vemos por medio de las Escrituras de que Dios realmente quiere que todos se convierten. Dios quiere que todos se arrepienten. Y la cosa es que hay muchos de que no van a arrepentirse porque tienen sus corazones duros, y aún de escucharlo, que lo van a rechazar. Es interesante de que siempre me asombra que Pablo, en el libro de Hechos, en el versículo 26, vemos de que Pablo, él va y él predica ante un rey que se llama Agripa. Y el rey Agripa escucha a Pablo, de que Pablo da su testimonio, y Pablo da el evangelio. Y miren la respuesta que da Agripa en el versículo 28 de Hechos 26. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. De que Pablo aquí está dando aquí la palabra, dando aquí esta semilla. Y la cosa es de que aún nosotros tenemos que recordar, porque la Biblia no dice quién realmente es el sembrador, básicamente dice que el sembrador es el que lleva la palabra. Entonces nosotros mismos podemos ser sembradores y estamos llevando la palabra, y a veces podemos estar desanimados de ver las reacciones de las personas. Que a veces podemos estar desanimados de alguien que tal vez dice: por poco me persuade, me estás persuadiendo de ser cristiano.
Pero la cosa es que Cristo ya ha dicho de que estos van a ser los 4 reacciones a la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es que va a ser esta reacción? Ahora, Dios sabe nuestro corazón. Dios sabe cada aspecto de nosotros. Y Dios va a escudriñar nuestro corazón. Y el primer reacción de que vemos es de que la tierra que está endurecido, que está rechazando totalmente a Dios, de que refleja una persona que no quiere escuchar, no quiere nada que ver y tiene un corazón duro. Y por muchos lugares en las Escrituras habla de esta dureza de corazón. Y aún la nación de Israel tenía un corazón duro porque no querían escuchar. Miren conmigo en Salmo 95, en el versículo 8, está hablando aquí la historia de la nación de Israel, de cómo endurecieron, pusieron duros en su corazón a Dios. Y aquí miren lo que dice ahí en las Escrituras: no endurezcáis vuestro corazón como en Meribá, como en el día de Masa en el desierto. Entonces quiero que vemos esto. La condición de mi corazón, si yo tengo un corazón duro, es porque yo he endurecido mi corazón. Es porque yo, en vez de venir como un niño, estoy amargado, estoy enojado, de que no quiero escuchar más a Dios. Aún hay otra advertencia. Ven conmigo en Hebreos 3, el versículo 8. Hebreos 3, el versículo 8 dice: no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación, en el desierto. De que nosotros podemos endurecer nuestros corazones. Y una de las cosas que va a endurecer nuestros corazones, y lo vemos hoy en día que muchos tienen un corazón endurecido, es porque está prevalente el pecado. Ya estamos en Hebreos, miren el versículo 13 de Hebreos 3. Dice: antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Entonces, ¿cómo es la manera que la gente va a endurecer su corazón? Es por medio del pecado. Y hoy en día, porque está tan prevalente el pecado, y vemos de que la gente muchas veces no quieren escuchar la palabra porque aman más a su pecado. La Biblia aún dice que en los postreros días que van a ser días difíciles, porque los hombres van a ser amadores más de sí mismos, que van a amar más su placer en vez de querer escuchar. Y vez tras vez hay esta frase que escuchamos en las Escrituras: el que tiene oído oiga, escucha la palabra, deja que se penetra a tu corazón. Pero muchos no van a querer escuchar. Vemos que este corazón duro es un corazón de que no va a dejar de que la palabra de Dios le penetra, de que se va a caer porque es camino duro, que va a venir Satanás, va a venir cualquier cosa y lo va a poder quitar porque la persona no tiene un corazón quebrantado. Ahora, la curación para tal corazón es que necesita escuchar. Hay tantas veces que muchos hoy en día que no quieren escuchar, que no aún ni quieren dar oído
a la palabra de Dios. Pero ellos van a estar yendo a perdición porque no quieren escuchar. Entonces vemos el primer respuesta, el primer tipo de tierra, de un corazón que está duro. Vemos también otro tipo, porque vimos el que fue sembrado en el camino, pero vemos el versículo 20, el que está sembrado en los pedregales. Ahora vemos de que que está entre los pedregales, que recibe, de que escucha, pero solamente tiene una reacción emocional. Ahora, hoy en día vemos mucho de esto, de que hay muchos de que ellos escuchan y ellos dicen, ay, sí, qué lindo mensaje. Y tienen una respuesta, están respondiendo a un dice ahí, con gozo, pero solamente es eso emocional. Es casi como muchas veces mis hijos, yo digo a ellos de que cuando vamos a un lugar ellos dicen, papá, yo quiero este juguete. Y siendo padre, amas a ellos y dicen, muy bien, voy a comprar el juguete. Lo juegan por un día. Después olvidan del juguete y después ya no está más. Entonces tienes una montaña de juguetes, no juegan con los juguetes casi nunca, entonces le estás escondidamente poniendo ahí una bolsa para regalarlos a otros y después se encuentran, ¡ay, mi juguete! Como que hay juguete, no has jugado con ese juguete en meses. No, pero no puedes dar ahí mi juguete. Y es que están teniendo una reacción emocional, pero realmente no ha penetrado nada. De que realmente no les importaba ese juguete a la realidad. Y hay muchos de que ellos también de esa manera solo están buscando una experiencia emocional. De que ellos van y buscan una experiencia emocional, pero no está duradera porque las emociones cambian. Mis padres siempre me dijeron esto, me dijeron, David, cuando casas, tienes que recordar que estás haciendo un compromiso. Porque va a haber tiempos que estás enojado, que estás frustrado, que no vas a sentir que amas tanto a la persona con que casaste. Y hay veces de que si nos estamos frustrados el uno al otro y le miramos y estamos, ay, me frustras, a mí me frustras, te amo, yo también, pero no siento que te amo ahorita en este momento. Y muchos quieren pasar todo en la emoción, y la Biblia dice que la emoción no es evidencia de que ha penetrado las escrituras a su corazón. Una respuesta emocional no es suficiente, porque no va a haber raíz. Lo que muestra que tiene ahí el raíz es cómo vamos a reaccionar cuando vienen las dificultades. Y esto va de cómo nosotros predicamos el Evangelio. Porque hay muchos que dicen, vengan acá a Cristo y todos tus problemas se van a ir. Mentira. Me gusta la ilustración que usa un predicador, de que él dice acerca de esta manera que estamos explicando el Evangelio. Él dice, ¿qué pensaría si nosotros vamos en un avión y en el vuelo ellos dicen, mire, pone este paracaídas? Este paracaídas va a hacer que su viaje sea más cómodo. Y vas a disfrutar el viaje mucho más si pones estos paracaídas. Entonces pones ahí la paracaídas, estás sentado ahí, empieza a doler tu espalda, estás diciendo, ay, esto está bien incómodo. Y de repente viene el atendiente que tiene unas tazas de café y cae sobre sí el café y es caliente y estás ahora enojado, estás incómodo y después quitas ahí la paracaídas y dices, tonto paracaídas, no hizo de que el viaje sea disfrutado para nada. Pero si dices a otra persona, mire, este avión va a caer en cualquier momento.
Entonces, porque vamos a tener que brincar en cualquier momento, ponte estas paracaídas, porque este avión va a caer en cualquier momento. Ahora, esa persona estaba pensando, quiero este paracaídas porque en cualquier momento voy a caer. Entonces, muchos están buscando una respuesta emocional, y la respuesta emocional no es lo suficiente, porque después va a venir persecución, va a venir dificultades en la vida, y después van a irse porque van a decir, me mintieron acerca del mensaje. Y tenemos que dar el mensaje correcto, porque van a ver la palabra como un tropiezo, porque no comunicamos bien la palabra. Pero vemos en tercera respuesta. Vemos un corazón de que es negligente, porque mira aquí en el versículo 22 que dice, el que fue sembrado entre espinos, ese es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahoga la palabra, que se hace infructuosa. Ahora eso va a ser muchas personas de que ellos escuchen la palabra, saben de que tienen tal necesidad, pero no van a hacer mucho para Cristo, no van a tener fruto. ¿Por qué? Están llevados por los afanes y más que todo el dinero de este mundo. Hay tantas personas, y lo veo mucho en mi país, porque es un país rica, de que la gente, ellos para el trabajo van a ir más al trabajo en vez de ir a la iglesia. De que ellos, no, si tengo una obligación de trabajo. Yo recuerdo que había un joven de mi edad, cuando a los 20, 21 años, y él un día no vino al culto, y yo estaba sorprendido porque él había dicho de que él quería, se estaba sintiendo el llamado de Dios en el ministerio, que Dios lo quería usar, y él estaba siendo entrenado para entrar en el ministerio. Y yo estaba sorprendido porque él siempre estaba, entonces yo estaba preguntando a sus padres, ¿dónde está su hijo? Y ellos con orgullo, él ya está trabajando, él tiene trabajo. Y mi corazón estaba quebrantado de que ellos habían ido toda su vida a la iglesia, pero como tenían más orgullo que su hijo estaba trabajando que en vez de estar en la iglesia. Y hay muchos de que están llevados para estas cosas del dinero. Y la cosa es que Dios dice, mire, busca primero que el reino de Dios. Eso es lo que vimos en Mateo, ¿verdad? En el sermón del monte, que Dios dijo, busca primeramente el reino de Dios, de que eso sea la meta, de buscar su reino. Y la cosa es que muchos no entienden de que traen muchas tentaciones las riquezas. Miren lo que dijo Pablo a Timoteo, en primera de Timoteo, capítulo 6. Primera de Timoteo, capítulo 6. Miren conmigo los versículos 9 al 10. Dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Pero cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe. Pablo dijo, mira, hay muchos de que están llevados por este aspecto del dinero. Y piénsalo, cuando tienes dinero, está abierto a mucho más avenidas de tentación, mucho más pecado que va a estar viniendo. Estas personas que tienen mucho dinero, tienen mucho más que las mujeres están tirándose a ellos porque quieren ahí el dinero. Y ellos tienen muchas más tentaciones que una persona pobre.
Porque la persona que es pobre, que solo tiene suficiente dinero para la comida, no va a tener mucho dinero para la droga, no va a tener mucho dinero para todas estas otras cosas. Pero el que quiere, aún dice, el que quiere ser rico va a entrar en muchas tentaciones dañosas. Y es porque tenemos un corazón negligente de que sabemos lo que dicen las Escrituras, pero la cosa es que no queremos aplicar las Escrituras. Porque yo he visto tantas veces cuando estoy dando consejo a las personas y les llevo a la Biblia, les digo, miren, lee este versículo. ¿Qué dice? Sí, dice tal cosa. Y les digo, ¿qué vas a hacer? Ellos dicen, pues, yo sé lo que dice la Biblia, pero no lo quiero hacer. O también ellos dicen, sí, yo sé que la Biblia dice tal cosa, pero a Dios no le importa que haga tal cosa, pero Dios reveló algo diferente. Sí, pero va a estar bien, yo voy a ir de mi propia manera. Porque no quieren aplicar las Escrituras. Y el final tipo de tierra de que vemos es de que vemos la tierra que trae fruto. Ahora, vemos que la diferencia entre cada uno de estas tierras es de que no dejó tomar raíz y que no dejó crecer la palabra. Pero miren el versículo 3, mas el que fue sembrado en buena tierra, ahora, su corazón es diferente que los demás. Que es buena tierra, que es tierra fértil, que es tierra que está quebrantado, es tierra que va a aceptar la palabra. Y dice ahí que es esta buena tierra. La buena tierra es el que oye y entiende la palabra. Ahora, con esto del que oye es que también lo va a aplicar. Ahora, ¿cuántas veces has hablado ahí con sus hijos y ellos como escucharon tu sonido, que registró ahí en la cabeza de ellos, de que sabe lo que dijiste, pero no obedecieron? Entonces, ¿qué dijiste? No me escuchaste. Aún te quedaste consejo, pero dijeron, no, realmente me escuchaste, porque sí, escuchaste con tu oído, que el sonido fue ahí, y aún saben lo que dije, me lo puedes repetir, pero no decimos que has escuchado hasta que lo aplica. Y vez tras vez vemos lo que es necesario para tener que esta palabra nos penetra, es que tenemos que humillarnos. De la humildad es lo que es necesario. Mire conmigo en Santiago capítulo 1, en versículo 21. Mire la manera que dice que tenemos que recibir la palabra. En Santiago 1:21 dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Entonces, esta buena tierra, la característica, o si vas a decir, yo quiero ser ese tipo de tierra, yo quiero ser la tierra buena, de que deja que se crece tal palabra, entonces tienes la humildad de aceptarla. Eres humilde. O cuando ves tales cosas que estás dando argumentos de que no, realmente no dice eso las Escrituras, pero está en blanco y negro, como sí, yo sé de qué dice, pero ahí empiezas de dar argumentos, de dar razonamientos y de que no quieres escuchar ahí la palabra. Es por eso de que en Primera de Pedro dice que nosotros podemos humillar a nosotros mismos. Mire Primera de Pedro, capítulo 5, el versículo 6. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo.
Entonces el que tiene que humillarse tiene que ser nosotros mismos. Yo tengo que humillar a mí mismo. Y es por eso de que esta reacción de cómo respondemos a la palabra es tu obligación. Cuando nosotros vamos o decimos vamos a ir a repartir el evangelio, vamos a ir a repartir la palabra de Dios, no es mi obligación de la manera como la persona va a responder. Ellos van a tener que dar cuenta a Dios de cómo respondieron ahí a la palabra. Pero la cosa es que cada persona puede humillarse a sí mismo. Porque hay ese mandato que dice, humíllate. Usted mismo puede humillarse bajo Dios, de aceptar ahí su palabra. La cantidad de fruto que va a tener una persona depende de cómo de qué aceptado va a ser a la palabra de Dios. Porque muchos dicen, yo quiero una vida que produce fruto para Dios. Pero hay que hacer esta pregunta, ¿cuánto tiempo tomamos en la palabra de Dios? Vamos a esta palabra cada día con la meta de que Dios cambie a mí. Ahora, yo no estoy hablando de que nosotros decimos, para ser buen cristiano tengo que leer la Biblia y después tengo una caja que tengo que decir, pues leí la Biblia. O más que todo, tenemos que venir a esto y orar, Dios, yo estoy viniendo a esto para que cambies a mí, porque yo quiero que esta palabra sea implantada a mi vida para que cambies a mí. Y la pregunta más importante de hoy es ¿qué vas a hacer con esta semilla? ¿Qué va a ser su reacción? ¿Cómo es tu corazón? ¿Qué tipo de tierra es tu corazón? ¿De que es un corazón de que está duro? ¿De que ni quieres escuchar, estás rechazando la palabra de Dios? De que vemos muchos hoy en día de que ellos dicen, esto solamente es un libro de cuentos, ni tiene ahí la verdad ni nada. O los que solamente tienen una reacción de gozo, pero realmente no dejan implantar la palabra ni lo quieren estudiar. O los que están llevados por las riquezas de este mundo, de que por eso se ahoga la palabra, que no se puede crecer porque están involucrados y están enfocados más en las cosas de este mundo. Y la cosa es tan sinceramente, vez tras vez, lo que la Biblia dice y lo que Dios regaló más a la nación de Israel es por su dureza de corazón. Y entonces nosotros debemos decir, yo no quiero ser como ellos. Yo quiero tener un corazón que es humilde, un corazón de que acepta. Cuando aquí la palabra dice que soy pecador, que yo digo, sí, está cierto, soy pecador. Y necesito un Salvador. Y esta parábola, hermanos, quiero que noten, va a ser esencial para nosotros. Porque en Mateo 4:13 dijo esto el Señor, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Porque ya está poniendo aquí de que todo lo que nosotros vamos a hacer con las enseñanzas de Cristo es si vamos a humillarnos y lo vamos a aceptar. Los fariseos y saduceos tenían conocimiento mental de la palabra, pero no aceptaron a Cristo porque el Cristo dijo, si creyeres en las cosas que escribió Moisés, creerías en mí. Pero no habían creído. No solamente la condición de su corazón, pero ¿qué vas a hacer con la palabra? Esta palabra es algo preciosa, esta palabra son palabras de vida. Moisés, aun cuando él dejó estas palabras, él dijo a la nación, te dejo estas palabras de vida. ¿Qué vas a hacer con ellas? Y es por eso que tomamos tanto tiempo que queremos ver la palabra. La cosa prominente que queremos hacer aquí es estudiar la palabra, porque es por medio de esto que sabemos las cosas preciosas de Dios. ¿Qué vas a hacer con las palabras de Cristo? Padre Celestial,
pido, Padre, de que escudriñamos nuestro corazón. ¿De qué condición está nuestro corazón? Porque hay muchos, Padre, de que van a tener un corazón duro, que no han humillado, pero porque el engaño del pecado está endurecido sus corazones. Ahora sabemos de que trajiste a la nación de Israel dificultades para humillarles. Y tal vez hay algunos de nosotros que no hemos aprendido la lección de la humildad y estamos pasando por dificultades, y en vez de poner ahí nuestra mano y decir, ¿cómo es, Dios, que pudiste hacer tal cosa? Que debemos humillarnos, porque ese es el mandato, que nosotros tenemos que humillarnos. Y de que nos humillamos y decimos, Dios, ¿qué quieres que yo aprenda? ¿Qué quieres que yo aplico de tu palabra en mi vida? Y pido, Padre, de que obras en nosotros, como dijo aún el salmista en Salmo 139, escudriñarme y ve en mí si hay camino de perversidad, porque usted sabe el corazón. Aun cuando fuiste y enviaste a su profeta para ungir a David, dijiste a la profeta, no mirará la estatura, porque Dios mira al corazón. Usted sabe la condición de nuestros corazones. Y Padre, oro de que podemos ser personas que aceptamos, creemos en su palabra y te buscamos primeramente su reino para tener vidas que están llenos de fruto. En su nombre oramos. Amén. Muchas gracias por su presencia. Sí quiero dar unos anuncios.